Bien, chicos, empezamos la clase. Recuerden que hoy estamos ya culminando la semana número 33, ¿ya? Les dejo con la profesora para que pueda presentar ya su diapositiva. Ya, profesora, adelante. Buen día, chicos, muy buenos días tengan todos ustedes. Buenos días con todos. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Bien, chicos, lo que vamos a desarrollar para
el día de hoy, ¿ya? Es el tema de la semana número 33, que corresponde a lo que es el tema de población peruana. ¿Está bien? Vamos a desarrollar el tema de población peruana, ¿sí? A ver, un momentito. Salió la pantalla, ¿no? Ahora sí. Listo. Decíamos, vamos a desarrollar el tema de población peruana. Entramos a la semana número 33, que es el de geografía social. ¿Ya? Los objetivos para el día de hoy son los siguientes. Buen día con todos. A ver, los objetivos para el día de hoy, como les decía, son los siguientes, ¿ya? Primero, está en conocer las características más importantes de la población a nivel del Perú, ¿no? Luego, identificar los principales indicadores demográficos del Perú. Y como punto número 3, comprender los factores que influyen en la variación de los indicadores demográficos más importantes, ¿ya? Desarrollando estos objetivos, vamos a tener que ver a lo largo de toda la clase el siguiente contenido temático, ¿sí? Tenemos como primer punto una breve introducción. Luego vamos a hablar de algunos indicadores demográficos que tienen que ver con la distribución de la población, como por ejemplo lo que es población absoluta, población relativa, ¿no? Lo que es la distribución también de ambos indicadores por departamentos. ¿Está bien? Luego vamos a continuar. Profe, buenos días. Disculpe, ¿no está compartiendo la pantalla o es mi internet? A ver, chicos, confírmeme por favor, ¿no estoy compartiendo la pantalla? A ver, vamos a un ratito. A ver, confírmeme. Vamos a ver, vamos a volver a compartir, ¿ya? ¿Se puede visualizar? ¿No se ve? A ver, confírmenme. A ver, un momentito. Ahí, a ver, ¿se puede visualizar, chicos? Sí, a ver, confírmeme. Nada. Ay, a ver. A ver ahí. ¿Se puede observar?
A ver, chicos, voy a salir un ratito nuevamente, ya, para poder ver de repente, no sé, el internet quizás. Ya, a ver un ratito, ya. Buen día, Cordy, por favor, para que me vuelva a habilitar. Ahora sí se puede ver, ¿verdad, chicos? Listo, listo. Vamos a continuar entonces. Bien, como les indicaba, estos son nuestros 3 objetivos, ¿ya? Y vamos a desarrollar el siguiente contenido temático. A ver. El contenido temático sería, primero, una breve introducción. Luego vamos a hablar de los indicadores demográficos que tienen que ver con la distribución de la población, porque tendríamos que hablar de población absoluta y relativa, ¿ya? Seguidamente, otros indicadores más, pero que tienen que ver con la evolución de la población, ¿no? Como es natalidad, mortalidad y fecundidad. Luego, como tercer punto, un indicador más que es la tasa de crecimiento, ¿ya? Tanto natural como vegetativo, y la tasa de crecimiento real y social. ¿Está bien? Vamos a desarrollar este contenido temático y en estos momentos vamos a ver nuestra introducción. ¿Ya? Observen las imágenes ahí. Observen las imágenes. Y nos muestra ciertas características de la población en el Perú. ¿Está bien? La señorita desarrolla la siguiente pregunta y nos dice, ¿no? ¿Cuáles son las características más importantes de la población peruana? ¿Cuáles son las características más importantes de la población peruana? La población del Perú tiene características resaltantes, ¿no?
Dentro de esas características está justamente lo siguiente, ¿no? El hecho de que de toda la población peruana, del 100% de la población, como indica acá, el 50% a más viene a ser población femenina. La población femenina es prácticamente 51%, ¿no? Podríamos decir en ese sentido que la población femenina es ligeramente mayor a la masculina, ¿no? Ligeramente mayor, porque no hay una diferencia pues abismal, ¿no? O también se podría indicar que la población femenina y la población masculina tienen un relativo equilibrio, ¿no? Existe un relativo equilibrio por la cantidad, ¿no? Por el porcentaje, ¿ya? Luego, en esta otra imagen de la parte superior, se observa lo que es un nacimiento, ¿no? Eso tiene que ver con la tasa de natalidad. Pero ¿qué está pasando con la natalidad? Miren acá, nos indica que la natalidad está en proceso de reducción de la tasa de natalidad. Y eso es cierto, ¿no? Por ejemplo, la natalidad tiene que ver con la tasa de fecundidad. Hoy en día, las familias optan por tener un menor número de hijos, ¿no? Las familias de estas generaciones, ¿no? Cuando se empiezan a formar familias en esta generación, pues el número de familias ya no es de 5, 6, 7 hijos, ¿no? Sino ya pues puede ser de 3, puede ser de 2 o hasta de 1, que se está volviendo bastante común, ¿no? Y eso implica pues reducción en la tasa de natalidad también, ¿no? Por otro lado, en la parte inferior, observamos lo que es el predominio de la población económicamente activa, ¿no? Población que se dedica a actividades del tercer sector, ¿no? Población que se dedica al comercio, se dedica a turismo y otras actividades más, ¿no? Y como ven aquí, esa PEA radica desde jóvenes menores de edad, ¿no? Desde 15 años aproximadamente, ¿ya? Y por último, acá esta imagen representa la población de la tercera edad, en donde, producto de la mayor asistencia a los servicios de salud, ¿no? El mayor acceso a los servicios de salud, pues la población vive un mayor número de años, ¿no? Vive más años de lo que teníamos anteriormente, ¿no? Por eso dice que la esperanza de vida es mayor, ¿no? O sea, el tiempo de vida que tenemos sobre la Tierra es mayor en este tiempo, ¿no? Al menos para la población peruana. ¿Ya? Ha ido incrementando, ¿no? Poco a poco, de manera progresiva, se ve un incremento de la población de la tercera edad también, ¿ya? Estas son algunas de las características de la población en el Perú y vamos a ir viendo justamente eso según las características que veamos, ¿ya? Vamos con los indicadores demográficos entonces, población absoluta y población relativa. Vemos aquí una imagen que representa pues a un censo, ¿no? Es una imagen que representa al censo del 2017. Para poder hablar de población peruana, tenemos que tomar en cuenta lo siguiente, ¿no? Primero, que la población es estudiada por la demografía, ¿no? ¿Qué es lo que estudia la demografía? La demografía se encarga del estudio de las características de la población, ¿ya? La demografía se encarga del estudio de las características de la población. Analiza las características, describe las características, enumera características, ¿no? Pero se encarga de todo lo que tiene que ver con la población, ¿no? Dentro de estas características podemos encontrar dos tipos de características, ¿ya? Podemos encontrar dos tipos de características. Por un lado tenemos a las características de tipo
cuantitativas y a las características de tipo cualitativas. ¿Ya? Tenemos entonces, cuando hablamos de que la demografía se encarga del estudio de las características, tomamos en cuenta dos tipos de características. ¿Está bien? Las características de tipo cuantitativas y las características cualitativas. ¿Ya? ¿A qué se refiere con las características cuantitativas? A ver, las características cuantitativas se refiere a la parte estadística de la población, a la información numérica, ¿no? A la información numérica, a la información en cantidad, en número, ¿no? Valga la redundancia, de la población. ¿Está bien? De eso se encarga la parte cuantitativa. La parte cualitativa se refiere a las características que tengan que ver con la calidad de vida, con la calidad de vida que tenga la población. ¿Está bien? Calidad de vida. Entonces, hay esos dos tipos de características, ¿ya? Lo cuantitativo y lo cualitativo. Estas características se agrupan en lo que hemos mencionado hace un momento, ¿no? En evolución demográfica, en distribución demográfica, estructura demográfica, ¿ya? De la población, ¿no? Entonces, hay evolución, distribución, estructura de la población, ¿ya? Entonces, en función de esos cuatro grupos de características o grupo también de indicadores demográficos se van a generar estas características, ¿ya? Por ejemplo, cuando hablamos de las características cuantitativas, ¿no? Cuantitativa. Un ejemplo cuantitativo de la población es hablar, por ejemplo, de que la población a lo largo de los censos ha ido cambiando numéricamente, ¿no? Por ejemplo, para el censo del 93 la población era de 22 millones de habitantes. Para el censo del 2007 era de 28 millones de habitantes. Para el censo del 2017 la población arrojó más de 31 millones de habitantes. ¿Qué está pasando? 22 millones, más de 28, más de 31 millones. Eso es una información cuantitativa, ¿sí o no? La parte cuantitativa. ¿Está bien? Y si nosotros analizamos esa información, ¿no? Esos datos recopilados, ¿no? Esa información numérica recopilada, lo que tenemos que analizar, evaluar, analizar y reflexionar, ¿no? En torno a por qué se da, cuáles son las causas, y eso viene a ser lo cualitativo. Por ejemplo, ¿no? El decir que la población en los últimos años está aumentando de forma progresiva, ¿no? Está aumentando. O por ejemplo decir también, y eso lo vamos a ver más adelante, términos como el siguiente, ¿no? La población peruana tiene un ritmo de crecimiento de saldo positivo, porque está creciendo progresivamente año tras año, ¿no? Eso es una información cualitativa. O por ejemplo decir, ¿no? Una parte estadística primero, que para el año 1940 la tasa de natalidad era de 45 nacimientos por cada 1000 habitantes en el año. Eso es información cuantitativa, ¿no? Y que para el 2017 el número de nacimientos es de 17 nacidos por cada 1000 habitantes en un año. Eso es lo numérico, lo estadístico, ¿no? Y lo que hacemos con esa información es verla de forma cualitativa, pues, ¿no? El decir que hoy en día la tasa de natalidad se está reduciendo, ¿no? Se está reduciendo. Hoy las familias optan por tener un menor número de hijos, ¿no? La mujer opta por tener un menor número de hijos, y ahí veríamos las causas, ¿no? ¿Cuáles son? ¿Por qué cada día más la tasa de natalidad disminuye? Buscar las causas, consecuencias que eso pueda generar, pues eso también tiene que ver con lo cualitativo. ¿Está bien? Entonces, la demografía
estudia características de la población que pueden ser cuantitativas o pueden ser cualitativas. Lo primero que se obtiene definitivamente es la información cuantitativa. ¿A partir de qué? ¿A partir de qué obtenemos esta información cuantitativa? Lo obtenemos a partir de las encuestas. Lo obtenemos a partir de las encuestas. ¿Está bien? Las encuestas que pueden ser de dos tipos, ¿no? Tenemos encuestas que pueden ser de dos tipos. Por ejemplo, tenemos encuestas como las proyecciones, que son estimaciones que se hacen todos los años. Todos los años estimamos, cuantificamos las características de la población. Por ejemplo, ¿no? Para el año 2021, la proyección o la estimación arrojó que tenemos más de 33 millones de habitantes en el Perú. Esa es la estimación o la proyección para la proyección del 2021. Como te repito, las proyecciones se desarrollan todos los años. ¿Qué son? Son encuestas también. Es una encuesta más rápida, más corta, hay un menor número de preguntas, ¿verdad? Sin embargo, es solamente para tener una noción de cómo numéricamente la población está teniendo cambios, ¿no? Todos los años necesitamos estimar esos cambios. Pero no es una información fiable, ¿no? Porque obviamente tiene un alto margen de error. Ya que también la proyección no se desarrolla a toda la población peruana, ¿no? Esa estimación, esa encuesta no se hace a toda la población en el Perú, sino solamente se hace a una muestra de la población, ¿no? Por ejemplo, imaginemos del distrito de San Juan del Lurigancho en Lima, ¿no? Que son un promedio de casi 1 millón de habitantes, ¿no? De ese 1 millón de habitantes, lo que hacemos es solamente realizar encuestas a un grupo, a una muestra de 5.000 habitantes, o sea, de más de 1 millón de habitantes que se tiene, solamente encuestamos a 5.000 habitantes. Eso es una muestra, ¿no? Y así se hace a nivel de todos los distritos, ¿no? A nivel de todos los territorios en el Perú. Solamente se trabaja con muestras para saber el ritmo, el cambio numérico de la población, ¿ya? En cambio, tenemos otro tipo de encuestas, ¿no? Tenemos otro tipo de encuestas que son denominados censos. Encuestas que son denominadas censos, ¿no? Para poder trabajar en las preguntas de examen de admisión, las universidades trabajan con los censos. Las universidades no toman en cuenta las proyecciones. ¿Está bien? Porque las proyecciones, como te repito, todos los años varía la información. Porque todos los años se desarrollan. Los censos no. Los censos son lo que se va a tomar en cuenta en el examen de admisión, son datos más permanentes, más perennes por un tiempo determinado, ¿no? Porque los censos pues no se hacen todos los años. Sería ideal, ¿no?, que se hagan todos los años, pero es bastante complicado, ¿no? Porque hay todo un trabajo atrás de los censos, ¿no? Capacitadores, siempre personal específico, abocado a lo que es el desarrollo de censos demográficos, ¿no? Es todo un trabajo. Por eso es que los censos no se pueden desarrollar todos los años, ¿no? Se tiene un tiempo estimado máximo de 10 años para que se pueda desarrollar, ¿no?
Se dice también que los censos se desarrollan cada 10 años, ¿no? Pero en realidad debe desarrollarse en un máximo de 10 años. No debe sobrepasar este tiempo, ¿no? ¿Por qué? Bueno, porque definitivamente mientras más se demore el censo, el nivel de error de la información puede ser más alto, ¿no? ¿Por qué? Porque estamos frente a cambios bastante fuertes, bastante abruptos, ¿no? Si de repente se desarrollaría cada 4 años, cada 5 años, ¿no? Los cambios no serían tan fuertes, ¿no? Pero como este se desarrolla cada 10 años, en 10 años pues hay cambios bastante notorios, ¿ya? Entonces, esto viene a ser el tiempo en el cual se desarrollan los censos, ¿ya? Otra característica es el hecho de que los censos se hacen a nivel nacional. O sea, el objetivo de los censos es encuestar a toda la población. Ese es el objetivo, ¿no? Que toda la población sea encuestada, sea censada. Ahora, es difícil que toda la población, absolutamente toda, se pueda encuestar, pero el objetivo es encuestar a todos, ¿no? Que por ahí haya cierto margen de error es otro detalle, ¿no? Pero el objetivo es llegar a todos, ¿no? A la costa, a la sierra, a la selva, a las ciudades, a la zona del campo, ¿no? A las zonas rurales, a las comunidades étnicas, ¿no? El objetivo es llegar a todos, ¿ya? Entonces, existe estas características a nivel de los censos. Ahora, dentro de los censos vamos a encontrar tipos de censo, ¿ya? Vamos a encontrar tipos de censo. ¿Cuáles son esos tipos de censo? Es el censo de hecho de facto y el censo de jure o de derecho, ¿ya? Lo mencionamos, los tipos de censo porque en la última pregunta de nuestro solucionario, de nuestra práctica, hace referencia a este tipo de censo, ¿ya? Entonces no se puede pasar por alto. Siempre para poder capacitar, para poder ser empadronador, primero lo que tienes que saber, pues lo mínimo que se tiene que saber es qué tipo de censo es, ¿no? Si es un censo de jure o es un censo de facto, ¿no? Bueno, los últimos años, el tipo de censo que se ha desarrollado estrictamente y que todos lo deben saber, es un censo de facto, ¿no? Porque de no saberse qué censo se desarrolla, puede haber problemas en la información que podría en todo caso duplicarse, ¿no? Por ejemplo, ¿qué pasa si a una familia que vive en Chiclayo se le censa, ¿no? Imagínate acá, ¿no? Aquí está una familia que se censa pues en Chiclayo, en la ciudad de Chiclayo, ¿no? Y esta familia está integrada por 5 personas, ¿no? 3 hijos, mamá y papá, ¿verdad? Ahí está el hermano menor. En estos censos ya se ha visto que comúnmente a los empadronadores se les recibe solamente la puerta, ¿no? Y la charla es bastante corta, ¿no? ¿Por qué? Porque hace una serie de preguntas, pero normalmente el que sale a la puerta a recibir el empadronador solamente es una persona, ¿no? Puede ser la mamá o el papá, ¿no? Pero sale normalmente una persona, ¿no? Si este empadronador le pregunta, sin corroborar la información, cuántas personas viven en tu casa, el señor va a decir generalmente, bueno, vivimos 5, ¿no? Mis 3 hijos, mi esposa y quien habla, ¿no? Entonces, somos 5 personas. Y el empadronador, pues, anota que son 5 personas. Quiénes son, sus datos, edad, etcétera, ¿no? Pero ¿qué ha pasado? El día del censo, el hijo mayor no está en su casa. ¿Por qué? Se ha trasladado de repente
a visitar a su abuelita. Las últimas 2 semanas se ha ido a visitar a su abuelita. ¿Por qué? Porque su abuelita está enferma, está con problemas de salud y ha ido pues a apoyarla, ¿no? Con el permiso pues de los padres, ¿no? Ha ido a apoyarle y se va a quedar ahí ese mes. Pero dentro de ese mes se desarrolla el censo. Si este empadronador va a la casa de la abuelita, ¿no? Y lo que va a hacer es empadronar y decir, a ver, ¿cuántas personas hay? Somos 2, mi abuelita y quien habla, ¿no? ¿Qué hace la señorita? Contabiliza a 2 personas. Pero el detalle es que este joven ya fue contabilizado acá, en su vivienda, porque sus padres dieron la información de que viven con él, ¿no? Claro, porque el lugar donde hoy se encuentra, que es en la casa de la abuelita, es una cuestión eventual, ¿no? Es una cuestión por una urgencia, una emergencia, ¿no? Por la salud de la abuelita, ¿no? Entonces, pero mira, la información en este caso se está duplicando, ¿verdad? Se contabiliza acá y se contabiliza acá. Ahí ya es el trabajo del empadronador, ¿no? Que tiene que desarrollar un trabajo de censo de facto, ¿no? ¿A qué se refiere? Que este censo, el primero no es válido, ¿no? Este censo que tenemos aquí no es válido, ¿no? ¿Por qué no es válido? Porque el censo de facto es que se toma en cuenta, se contabiliza, se empadrona a la población que se encuentre en el lugar del empadronamiento, ¿no? Al momento del censo, si la persona ve, lo ideal es que las 5 personas pues puedan ser vistas, ¿verdad? Eso es lo ideal. O en todo caso, hacerle la aclaración a la persona que te brinda la información, ¿no? Las 5 personas están en casa en estos momentos. Sí, en ese sentido, bueno, sí se podría contabilizar, pero ahí solamente lo que ha hecho la empadronadora es, como la información que le ha dado el padre de familia son 5 personas, 5 ha anotado, ha colocado los datos y todo, ¿no? Pero no puede ser contabilizado acá, porque el censo de facto es, como te repito, empadronar a la población en el lugar donde se encuentre en el momento del censo. Por lo tanto, el joven debe ser empadronado en la casa de la abuelita, porque ahí se encontraba en el momento del censo. ¿Está bien? Eso es el censo de facto, de hecho. En cambio, el censo de jure toma en cuenta el domicilio legal, formal. ¿Está bien? Listo, entonces ese es el tipo de censo, ¿ya? Tipos de censo. Ahora, otro término que vas a escuchar comúnmente en las preguntas de examen de admisión y las preguntas que tenemos también en la práctica dirigida es lo siguiente, ¿no? El hecho de que existen periodos intercensales, ¿ya? Tenemos periodos intercensales. Sácalo por el nombre, ¿no? ¿Qué es un periodo intercensal? Un periodo es tiempo, ¿verdad? Periodo es tiempo. Un periodo intercensal es un tiempo, es un lapso de tiempo que hay que es entre, ¿sí o no? Claro, un periodo de tiempo, un lapso de tiempo que hay entre un censo y otro. Entre censos, entre un censo y otro. Y los periodos intercensales son los siguientes, ¿no? Bueno, al menos los últimos, que son los que comúnmente se utiliza para las preguntas, ¿no? Que por ejemplo son a ver 2007 y el último que es el del 2017, ¿ya? Estos son los periodos intercensales. Estos son los últimos censos que hemos tenido en el Perú, ¿no? En el 93, en el 2005, en el 2007 y en el 2017. Bueno, no se toma en cuenta
el censo del 2005. No se toma en cuenta el censo de 2005 porque, bueno, este censo tuvo un alto margen de error, y cuando los censos tienen mucho error, pues simplemente no se consideran. Por eso es que el de 2005 no se toma en cuenta. Y cuando hablamos de últimos periodos intercensales, hacemos referencia a 2017, 2007 y 93. ¿Está bien? Entonces, estos son los periodos intercensales. Lo que van a hacer en las preguntas normalmente va a ser comparar cuadros estadísticos, ¿no? De los 40, de los 2007, del 2017. Lo que se va a hacer es una comparación de la información, ¿no? Y en función de eso tienes que ver si la información es correcta o no dentro de las proposiciones. ¿Está bien? Listo. Bien. Ahora, los censos tienen este nombre, ¿no? Todos los censos de hoy en adelante es de población, de vivienda y de comunidad étnica, ¿no? Como ves acá, el último censo tiene este nombre. Este censo tiene este nombre, ¿no? El último censo, que es el 12º de población, el 7º de vivienda y el 3º de comunidades étnicas. Te comento, ¿no? Todos los censos cuantifican hoy en día población, vivienda y comunidad étnica, ¿no? O sea, se hacen preguntas para poder obtener, recopilar información de la población. ¿Cuál es tu edad? ¿Cuál es tu sexo? ¿Cuál es si estudias o trabajas, si estudias? ¿Cuál es el nivel de estudios que tienes? Si es dentro del básico regular o del nivel superior, ¿no? ¿Qué tipo de educación superior es? ¿Universitario o no universitario? Si trabajas, ¿en qué trabajas? ¿Es un trabajo formal, informal, dependiente, independiente? ¿Cuánto es tu remuneración? Toda esa información se requiere, ¿no? ¿Por qué, por ejemplo, conocer el sexo de la población? Para saber cuánta población femenina y masculina existe, ¿no? ¿Por qué se te pregunta la edad? Para saber cuál es el grupo de edad que predomina en el Perú. Por ejemplo, una de las características también resaltantes del Perú es que la población es mayoritariamente joven. La población peruana es mayoritariamente joven. Hay bastante población joven en el Perú. ¿Está bien? Y lo mismo se hace con la vivienda, ¿no? Se busca información sobre la vivienda y sobre las comunidades étnicas. ¿Está bien? Listo. Las variables que vamos a medir son estas, ¿no? La información que vamos a obtener es la siguiente. De la población absoluta, relativa, natalidad, fecundidad, mortalidad y tasa de crecimiento. ¿Está bien? Entonces vamos. Vamos entonces a ver. Vamos con la población absoluta, ¿sí? Vamos con la población absoluta. ¿A qué se refiere con la población absoluta? Mira, aquí está la definición. La población absoluta es el número total de habitantes que existe en un territorio determinado. Número total de habitantes, por ejemplo, del Perú. Número total de habitantes de un departamento, de una región, de un distrito, de un caserío, de un anexo. ¿Está bien? Es el número total de un territorio determinado. Ese territorio puede ser X, ¿no? Puede ser distrito, provincia, departamento, región, país, caserío, anexo, centro poblado. Puede tener diferente denominación el territorio, pero el conteo total de ese número de habitantes es lo que llamamos población absoluta. ¿Ya? Por ejemplo, según la estimación que decíamos, mira acá, según la estimación del INEI, que es el Instituto Nacional de Estadística, la autoridad demográfica en el Perú, la encargada de elaborar los censos, ¿no? Dice que para el 2021 la población ha alcanzado 33 millones de habitantes, ¿no? Esa es la proyección que se hizo, ¿ya? Y bueno, ¿no? Según el último censo,
2017 la población excede los 31.237.385 habitantes. ¿Ya? Esta es la población absoluta en el Perú. ¿De dónde se ha obtenido esa población absoluta? Esa población absoluta se ha obtenido de sumar la población censada, aquella población empadronada, encuestada, ¿verdad? Y la población omitida. ¿Ya? Entonces, la población censada más la población omitida te arroja lo que es la población absoluta, que es más de 31 millones de habitantes. ¿Está bien? A ver, un ratito, chicos, un minutito denme.
Bien, disculpen chicos, disculpen. Bien, decíamos entonces que la población absoluta se obtiene de sumar la población censada más la población omitida, ¿no? Eso nos da el total de la población absoluta, que son más de 31 millones de habitantes. ¿Está bien? Listo, miren, este es el ranking que tenemos a nivel de América del Sur. A nivel de América del Sur, el Perú es el país, el cuarto país más poblado. ¿Ya? A nivel de América del Sur, el Perú es el cuarto país de mayor población absoluta, ¿no? Porque cuando me dicen lugar más poblado sería referido a población absoluta, ¿no? Lugar más poblado sea el lugar que tiene mayor población absoluta en el Perú, en el país, en este caso a nivel de Sudamérica, ¿no? A nivel de Sudamérica, el país de mayor población absoluta es Brasil. Luego sigue Colombia, Argentina y en cuarto lugar pues está el Perú. ¿Está bien? Esta es la información ya, son datos referidos a lo que es la población absoluta. Por ejemplo, por departamentos, ¿no? A nivel de departamentos tenemos primero Lima, en segundo lugar está Piura, tercero La Libertad, cuarto Arequipa y quinto Cajamarca. Miren, si bien es cierto, estos son los 5 departamentos más poblados, la diferencia entre el primer lugar y el segundo lugar es abismal, ¿no? Porque Lima tiene cerca de 9 millones de habitantes y Piura tiene un poco más de 1 millón de habitantes, ¿no? Casi la diferencia es de 8 millones entre uno y otro lugar, ¿no? Entonces hay una diferencia grande. Es que el 55% de la población se encuentra en la costa y de ese 55%, el 30% radica en Lima. La tercera parte de la población peruana radica en Lima. ¿Ya? Tenemos aquí departamentos menos poblados: Madre de Dios, Moquegua, Tumbes, Pasco y además Tacna. ¿Ya? Estos son los 2 departamentos, por ejemplo, de menor población absoluta, ¿no? Los 2 departamentos que tienen una baja cantidad de población, ¿no? En todo el país, ¿no? Madre de Dios y Moquegua, aunque en estos últimos años en Madre de Dios pues la población ha ido incrementando, ¿no? Y eso lo vamos a ir viendo. ¿Está bien? Y esta es la información, los datos sobre ciudades y distritos. Mira, las ciudades más pobladas, la ciudad más poblada es definitivamente Lima, ¿no? Como decíamos, en cuanto a la población, ¿no? Ocupa casi la tercera parte de la población peruana. Y si hablamos de distritos, miren, estos son los 4 distritos más poblados. Tenemos San Juan del Lurigancho, San Martín de Porres, Ate y Comas, ¿no? San Juan del Lurigancho es un distrito que tiene pues casi la población del segundo, tercer ciudad más poblada, ¿no? Tiene cerca de 1 millón de habitantes, ¿no? Luego San Martín, Ate y Comas, ¿no? Como nos damos cuenta, los distritos que se llamaban distritos jóvenes, ¿no? Son los que tienen mayor población absoluta, ¿no? Ahí continúa, por ejemplo, Villa María del Triunfo, Villa El Salvador, San Juan de Miraflores, Caraballo, son los distritos más jóvenes, ¿no? Y aquí está la perspectiva, miren, de San Juan del Lurigancho, ¿no? San Juan del Lurigancho es un lugar de mucha población, pero también, como puedes ver, es un espacio bastante extenso. Miren, esta es la vista panorámica de una parte de San Juan de Lurigancho. Es que San Juan de Lurigancho inicia desde la zona de Rímac, ¿no? Límite el Rímac con San Juan de Lurigancho, que es Cerro San Cristóbal hasta Jicamarca, ¿no? Es bastante amplio San Juan de Lurigancho. ¿Ya? Vamos con población relativa, segundo indicador demográfico, ¿ya? Tenemos aquí lo que es la población relativa. Mira, la población relativa tiene esta definición, ¿no? Tiene esta definición. Se refiere al número de habitantes por unidad de superficie. ¿Ya? Se refiere al número de habitantes por unidad de superficie.
O también se puede definir como el número total de habitantes, pero por kilómetro cuadrado. O número total de habitantes por unidad de superficie o por área territorial determinada. Ya no es lo mismo, mira, no es lo mismo número total de habitantes por territorio determinado, que eso es población absoluta, que número total de habitantes por unidad territorial o unidad de superficie. ¿Está bien? Entonces es diferente, ¿no? ¿Ya? La población relativa, en términos resumidos, comúnmente se conoce como número de habitantes por cada kilómetro cuadrado, ¿no? ¿Cuántos habitantes, cuántas personas hay por kilómetro cuadrado? La población relativa mide el grado de concentración que tiene la población. ¿Ya? ¿Cómo se mide? Se mide a través de una operación sencilla, que es dividir la población absoluta entre el tamaño del territorio. Es decir, en la población relativa es importante el tamaño del territorio. ¿Ya? Mientras el tamaño del territorio sea más extenso, hay la posibilidad de que sea de menor densidad demográfica. Mientras el territorio es más pequeño, hay la posibilidad de que sea de mayor densidad demográfica. Y es que en la población relativa, un papel importante juega también el territorio. Digo también porque no solamente es el territorio, sino es la población absoluta. Población absoluta relacionado al territorio. ¿Está bien? Entonces, el territorio, la extensión, el tamaño, la superficie del territorio va a determinar que ese lugar sea más o menos denso, porque la población relativa es lo mismo que decir densidad demográfica o densidad poblacional, es lo mismo, ¿ya? Y bueno, al hacer esta división, definitivamente, pues, ¿cómo se obtiene? Se obtiene habitantes por kilómetro cuadrado, como ves acá, ¿verdad? Miren, el caso del Perú, la población relativa o la densidad poblacional en el Perú. Mira, ¿qué se ha hecho? Se ha dividido la población absoluta, los más de 31 millones de habitantes, entre el tamaño del territorio, que es más de 1.285.215,6 kilómetros cuadrados. ¿Ya? Esa es la población. ¿Ya? Aquí tenemos entonces, esa es la población relativa del Perú. ¿Cuánto nos ha lanzado esta información? La información que tenemos aquí es de 24 habitantes, 24,3 habitantes por kilómetro cuadrado. ¿Está bien? 24,3 habitantes por cada kilómetro cuadrado. ¿Sí? La población relativa, como decíamos acá, lo que hace es evaluar el grado de concentración demográfica que hay en un territorio, ¿no? ¿Qué lugares hay mayor concentración de población y qué lugares hay menor concentración de población? Un detalle. No es lo mismo, por si acaso, lugar más poblado que lugar más densamente poblado. Está bien, no es lo mismo lugar más poblado que lugar más densamente poblado. Es totalmente diferente. Cuando me dice, lo vuelvo a repetir, lugar más poblado, o sea, si me dice región más poblada, por ejemplo, es Lima, ¿no? La región política que tiene mayor número de personas en su territorio es Lima, ¿no? Si me dicen región más densamente poblada, la región que tiene más número de habitantes por kilómetro cuadrado es el Callao. Como comprenderás, el Callao tiene importante población, pero sobre todo es su tamaño de extensión es pequeño, ¿no? Su superficie es pequeña, por eso hay más de 6.000 habitantes por kilómetro cuadrado. ¿Está bien? Entonces, una cosa es lugar más poblado y otra cosa es lugar más densamente poblado. ¿Sí? Entonces, eso es lo que tenemos aquí
dentro de evaluar el grado de concentración. Y mira, lo mismo pasa en cuanto a la data acá, ¿no? El país de mayor densidad demográfica a nivel de América del Sur, como has podido ver ahí, mira cuál es, ¿no? ¿Cuál es el lugar de mayor densidad demográfica? Claro, aquí sería Ecuador, porque Brasil es el de mayor población absoluta, ¿sí o no? Disculpen, chicos. Tenemos aquí, Ecuador tiene 58,6 habitantes por kilómetro cuadrado, ¿no? Claro. Y el Perú se encuentra pues en quinto lugar de país de mayor densidad demográfica. ¿Brasil dónde está? Mira, Brasil está acá, antes que nosotros. Tiene 24,8 habitantes por kilómetro cuadrado. En cambio, Ecuador tiene 58,6 habitantes por kilómetro cuadrado. Y el Ecuador pues es obviamente mucho más pequeño. Sin embargo, Brasil también está en una posición importante, ¿no? Y es que Brasil, más allá también de la extensión de su territorio, Brasil es uno de los países, está dentro de los 10 países más poblados del mundo, ¿no? O sea, de los más de 190 países que existen, pues Brasil está dentro de los 10 más poblados. ¿Ya? ¿Y listo? Ahí tenemos, miren. Miren lo que ha pasado. Miren lo que ha pasado con la densidad demográfica en el Perú. Cómo esta densidad ha ido variando. Miren ahí. Cómo ha ido variando la densidad demográfica. Es de 5,5 en los 40, ¿no? O sea, en los 40 había aproximadamente 5 habitantes por kilómetro cuadrado. Miren los 80, habían 13,8 habitantes por kilómetro cuadrado. En los 90, 17,6 habitantes por kilómetro cuadrado. En la actualidad, según el último censo, 24,3 habitantes por kilómetro cuadrado. ¿Qué ha pasado con la densidad demográfica? La densidad demográfica ha ido creciendo, ¿no? Cada vez hay mayor número de habitantes por kilómetro cuadrado. ¿Está bien? Claro, la densidad aumenta, ¿no? Exacto. Muy bien. Perfecto. Y este aumento puede ser por varias razones, ¿no? Puede ser que exista mayor número de nacimientos o de repente el hecho de que existe mayor número de migrantes también, ¿no? Que es una de las razones también principales hoy en día. ¿Ya? Por eso es que tenemos un grado de concentración fuerte, ¿no? Los últimos censos, el último censo ha determinado que también desde el 2015 estamos recibiendo bastante población que viene de otros países, ¿no? Bueno, de América del Sur, de Venezuela básicamente, ¿no? Y todavía falta contabilizar en estos últimos años también cómo ha ido cambiando la población después del 2017, ¿no? Porque la migración ha continuado, ¿verdad? Entonces, ha ido incrementando. Y mira, lo que indica acá, que esta información la vas a necesitar para tus preguntas dirigidas. De 1940 al 2017, la población ha incrementado en 4 veces aproximadamente. Claro, pues, ¿no? Si para el 2000, para 1940 era 5 aproximadamente, ¿no? Multiplícalo por 4, 5 por 4, alrededor de 20, ¿sí o no? Alrededor de 20, es un poco más, claro, de 4 veces, ¿no? Es casi 4 veces, si sería 5,5 es alrededor de 4 veces, ¿no? La población ha aumentado en estos últimos 77 años, ¿ya? A ver. Por aquí me hacen algunas preguntas, ¿no?
¿Cómo se sabe la cantidad de población omitida? La población omitida se obtiene de otras instituciones. Instituciones que diariamente están recopilando información. ¿Ya? Uno de ellas, por ejemplo, es la RENIEC, ¿no? La RENIEC tiene información, inclusive la RENIEC planteó que la cifra de... hizo una observación, ¿no?, sobre la cifra que planteaba el INEI, ¿no? Decía que me parece que debe desarrollarse un trabajo un poco más honesto, ¿no? Se refiere a que las cifras no son acorde a lo que tenía la RENIEC, porque la RENIEC en sus registros tenía más de 33 millones de habitantes para el 2017, ¿no? Decía que el INEI, pues, su trabajo todavía no ha terminado porque esa cifra falta verificar. No puede ser que ellos lancen que existe 31 millones de habitantes cuando yo en mi sistema tengo más de 33 millones de habitantes. Y valgan verdades, en realidad la RENIE, pues, tiene información actualizada día a día, ¿no? Porque ahí se actualiza la información de las actas de nacimiento, el número de funciones, ¿no? Y muchos cambios. Entonces, la RENIEC no recopila información en un día o en una semana como lo hace el INEI en un censo, sino recopila la información todos los días porque es parte de su trabajo, ¿verdad? Pero bueno, bien, decíamos acá entonces, sigamos con la población relativa, ¿ya? En el caso de la población relativa, los lugares más densos son estos tres. Y ya lo mencionaba, ¿no? El Callao tiene 6.815 habitantes por kilómetro cuadrado. El Callao es pequeño, pues, ¿no? ¿Ya? Y como es 100% ciudad, pues todo está poblado, ¿no? En cambio, por ejemplo, el segundo lugar más poblado es Lima, con 272 habitantes, ¿no? Sin embargo, Lima, pues, no solamente es ciudad, Lima también es zona andina, zona de campo, y por eso en el campo la población está más dispersa, ¿no? Más alejada una de otra, ¿no? Su grado de concentración es menor. Y los lugares de menor densidad demográfica son estos. A ver, son estos tres, como ves acá. El lugar menos denso es Madre de Dios. Y eso que la densidad ha aumentado, ¿ah? Porque ahora es 1,7 habitantes por kilómetro cuadrado, pero los censos anteriores era 0,5 habitantes por kilómetro cuadrado. Quiere decir que por cada kilómetro cuadrado no encontramos ni siquiera una persona, ¿no? Ahora sí, ¿no? Es 1,7, casi 2 habitantes por kilómetro cuadrado. ¿Ya? Y como te das cuenta, los lugares también de menor densidad son los más extensos, como te das cuenta, ¿no? Vamos con la tasa de natalidad y la tasa de mortalidad y crecimiento. ¿Está bien? Miren acá. La tasa de natalidad. A ver, la tasa de natalidad. La tasa de natalidad mide lo siguiente, ¿no? Como dice acá, mide el número de nacidos vivos durante un año por cada 1.000 habitantes en un periodo, en un territorio determinado, ¿no? Es el número de nacimientos por cada 1.000 en un año y en un territorio determinado. Mira, ¿a qué se refiere? Primero, debes tomar en cuenta esto, que la tasa de natalidad mide el número de nacidos, pero tiene que ser nacidos vivos, porque si son nacidos muertos, eso es parte de la tasa de mortalidad infantil. ¿Está bien? Tiene que ser nacido vivo al momento del registro, ¿no? Porque la tasa de natalidad es un nacido vivo y registrado, ¿sí o no? Porque si no, ¿cómo obtiene la información de la natalidad? El INEI pues no va a todos los centros de salud a saber cuántos nacidos vivos hay cada día, ¿no? Sino, lo que hace también es obtener información de donde se asientan las actas de nacimiento, ¿no? Claro, tiene su data. Durante un año, esos nacidos vivos, para que sea la tasa de natalidad de ese año, por ejemplo, la tasa de natalidad para el 2021 se mide desde el 1 de enero
hasta el 31 de diciembre, siempre en el lapso de un año, y por un grupo determinado de habitantes, ¿no? Dentro de estos 1000 habitantes, ¿cuántos han nacido este año? Ah, en este año han nacido 17. Por estos 1000 habitantes, sí. ¿Y quiénes están en esos 1000 habitantes? Mientras sea 1000 habitantes, no importa la edad, no importa el sexo. Puede ser desde 1 año, 3 años, 5 años de edad, puede ser de 60 años, 70 años, 80 años, pero si forman parte de esos 1000 habitantes, perfecto. Profesora, 1 año, claro, porque cuando un niño ya tiene 1 año ya no es parte de la tasa de natalidad de ese año, ¿verdad? Claro, porque te decía que la natalidad se mide desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre. O sea, ninguno de los nacidos en ese año tiene aún 1 año de edad. ¿Ya? La tasa de natalidad se obtiene de la siguiente manera, ¿no? Se obtiene de hacer una pequeña, nuevamente, división entre el número de nacimientos, entre el número de habitantes que hay en ese territorio por 1000 personas. ¿Ya? Esa es la tasa de natalidad. Mira qué ha pasado con la tasa de natalidad. A ver, observa qué ha pasado con la tasa de natalidad. Miren acá. Miren para 1940 y 1960 cuánto era la tasa de natalidad aproximadamente. Mira. Era, como te puedes dar cuenta, 45 nacimientos en promedio por cada 1000 habitantes. Por cada 1000 nacían 45. Mira ahora cuánto es la tasa de natalidad. La tasa de natalidad es aproximadamente 17 por cada 1000. ¿Qué pasó con la tasa de crecimiento? ¿Qué pasó con la tasa de natalidad? Efectivamente. Y sobre todo, aquí ha sufrido un fuerte descenso, un fuerte decrecimiento, ¿no? La tasa de natalidad ha disminuido fuertemente, sobre todo a partir de los 90. Claro, ha disminuido en los 90, ¿no? Perfecto. Ha sido fuerte esa tasa de natalidad, ¿no? De lo que antes nacían 45 por cada 1000, ahora nacen pues 17 aproximadamente por cada 1000, ¿verdad? Eso es lo que tenemos hoy en día. La pregunta sería, ¿no? La pregunta sería, ¿a qué se debe que hoy en día exista menor número de nacimientos? ¿A qué se debe que exista un menor número de nacimientos? ¿A qué se debe la natalidad? A ver. Claro, la pregunta es para ustedes, ¿a qué se debe? Pues, ¿no? ¿A qué se debe? ¿Por qué creen que la natalidad ha disminuido? A ver, veamos, porque eso es parte de nuestra realidad, ¿no? ¿Por qué antes la abuelita tenía 10 hijos? Luego de repente la mamá 5 hijos. Y de repente, no sé, si tienes una prima más o menos de tu generación, un poco más de edad, 15 años más, de repente solamente tiene un hijo, ¿no? Tienes una prima mayor. Muy bien, correcto, correcto, correcto. A ver lo que me dicen acá. Muy bien. A ver. Por ahí me dice Fío, ¿no? Me dice a los métodos anticonceptivos y de prevención. David me dice nuevos métodos, claro, anticonceptivos. Anticonceptivos, ¿no? Fran, antes las personas no estaban informadas de los métodos anticonceptivos. Muy bien. Muy bien, Ayeli, plan familiar, planificación familiar. Gabriela, por la pobreza. Muy bien, correcto. Cris, mayor información sobre métodos anticonceptivos. Bien, Cris. Gianluca, cultura de prevención como preservativos o anticonceptivos. Bien. Camila,
pienso que porque antiguamente las mujeres tenían hijos muy jóvenes, se cansaban muy jóvenes, muy bien, 15, 16 años, bien, Cami. David, ¿por qué ha cambiado la forma de ver las cosas desde las épocas antiguas? Con fe, dice, con fe. Muy bien. Fío, bueno, también porque las personas saben más sobre la planificación familiar, bien. Bien. Menor estigma a los métodos anticonceptivos, bien, Jane. Nadie quiere tener hijos. Ahora nadie quiere tener hijos. Ahora quieren aplicar el aborto en nuestro país, dice. A la migración del campo a la ciudad, ya que en el campo necesitaban más hijos para trabajar en el campo, en la ciudad, no lo necesitaban tanto. Bien, a ver, es muy cierto todo lo que me están diciendo, chicos. Es correcto todo lo que me está diciendo, inclusive lo que plantea Venturo. Hay ciertos libros que plantean al respecto, ¿no? Cierta información que se ha obtenido que te plantea eso, ¿no? Sobre que en el campo hay mayor número de hijos, o sea, la gente quería tener mayor cantidad de hijos porque había necesidad de actividades agropecuarias, ¿no? A ver, mire, les comento algo, ¿no? Es muy cierto todo lo que ustedes me están diciendo, ¿ya? Y el detalle es que tiene un origen, ¿no? O sea, los métodos anticonceptivos, es cierto, esa es una de las principales razones. El método anticonceptivo, la educación sexual, la planificación familiar. Pero eso tiene que venir de algo, ¿no te parece? O sea, no vienen los métodos anticonceptivos por azar o por magia, ¿no te parece? Estos métodos anticonceptivos tienen una razón de ser. Claro, exacto. Y por ahí lo mencionaba una de sus compañeras, si no me equivoco. ¿No? Uno de sus compañeros lo mencionaba. Sus compañeros. Miren, tiene que ver con lo que dijo su compañero, Gabriel, ¿no? Que es con el nivel de pobreza, ¿no? O sea, de ahí parte todas las razones o causas que hacen que disminuya la tasa de natalidad. Por ejemplo, ¿quién conoce o ha escuchado hablar sobre Thomas Malthus? ¿Saben quién es Thomas Malthus? ¿De qué habló Thomas Malthus? Estamos hablando, pues, claro, tiene que ser un tema relacionado a lo que estamos mencionando, ¿no? ¿Ustedes han escuchado hablar sobre la ley de la población? Que lo planteó Thomas Malthus. Thomas Malthus, te comento, mencionaba lo siguiente, ¿no? Claro, exacto, Gianluca. Y justamente, como una de sus áreas era la parte económica, en función de eso evaluó de dónde proviene la pobreza, ¿no? O sea, el tema para él era saber por qué hay tantos pobres en el mundo. O sea, lo que quería ver es el nivel de pobreza. Y para eso desarrolla lo que es la ley de la población, ¿no? Que dice, si lo has escuchado seguramente, la población crece de forma geométrica, mientras que los alimentos crecen de manera aritmética. ¿No? ¿Qué quiere decir eso? Geometría y aritmética. Quiere decir, Malthus, que los alimentos crecen así, a esta razón. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Mientras que la población crece geométricamente. ¿Cómo? 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128. ¿Verdad? Así es como crece la población. O sea, hay 128 personas frente a 8 alimentos. Quiere decir que solamente hay alimentos para 8 personas. Y hay 120 personas que no tienen alimentos. Y esas 120 personas que no tienen nada son personas desposeídas. Personas que no tienen nada. ¿Verdad? Personas desposeídas, no tienen nada. Y las personas que no tienen nada, ¿cómo se les llama? A esas personas se les conoce como pobres.
¿no? Es decir, para Malthus, la causa de la pobreza es la sobrepoblación. La causa de la pobreza es la sobrepoblación en el mundo. Y por ahí mencionaba algunos ejemplos, ¿no? En algunos sectores, pues, del mundo. Pero dime tú, ¿la verdadera razón de la pobreza será la sobrepoblación? Te comento que en el Perú hay niveles de pobreza, ¿no? Hay pobreza, hay la población muy pobre y la población en extrema pobreza, pero te comento, primero el Perú no es sobrepoblado, pero hay pobreza, hay pobreza. Exacto. Entonces, claro, ¿no? Muy bien. La sobrepoblación no puede determinar la pobreza. No puede determinar la pobreza. Estados Unidos es el tercer país más poblado del mundo. Y su nivel de pobreza se acerca siquiera, porque hay población, hay barrios, ¿no? Hay barrios, barrios jóvenes, ¿no? Que hay ciertos niveles, podríamos llamar, de pobreza, pero no se compara en nada los niveles de pobreza de países africanos, de países asiáticos, ¿no? De países sudamericanos, centroamericanos. O sea, ¿dónde está? Eso no es una ley, pues, porque aquí lo dice, es la ley de la población, ¿no? Exacto, es una respuesta muy general, Gianluca. Para un problema, claro que es la pobreza, ¿no? Es que no hay un análisis, real, ¿no? Si no pienso que como así, ¿no? De manera muy superficial, es que la población crece muy rápido y los alimentos no. Ahora, por eso dice, y también su forma de solucionar la pobreza. Entonces, como la pobreza es la sobrepoblación genera pobreza, hay que solucionar el problema de pobreza. ¿Cómo? Disminuyendo la población. O sea, si el problema es la sobrepoblación, pues disminuyamos la población. Menos población, menos pobre, asunto solucionado. Por eso es que él respaldaba el desarrollo de las guerras y las epidemias. O sea, si analizamos, no se ve de forma literal, pero si me dice, si la sobrepoblación es el problema, entonces disminuyamos la población. Y yo respaldo las guerras y las epidemias. ¿Qué te está diciendo con eso? Que entonces hay que eliminar pobres para eliminar la pobreza. Porque ¿quiénes son los que van a las guerras? ¿Quiénes son los que rápidamente se afectan porque tienen bajos niveles de defensa? Su sistema inmunológico es bajo. Aquella población que no tiene una buena alimentación, que tiene problemas de anemia, desnutrición, etc. Aquellas personas que no se pueden atender. Claro, las epidemias y las guerras van a afectar principalmente a población pobre. Menos pobres, menos pobreza, asunto solucionado. ¿Verdad? Entonces, sí, en este tiempo se planteaba ello, ¿no? Por eso es que ahora surgen los nuevos Malthus, ¿no? Que es lo que tú ya estás mencionando. Los neomalthusianos, que son los nuevos Malthus, los Malthus de ahora. Los neomalthusianos tienen el mismo objetivo. El objetivo es solucionar la pobreza. Pero imagínate, ya no pueden hacer lo mismo de antes, ¿no? Yo no puedo saludar a las guerras, saludar a las epidemias, porque eso va a afectar a los pobres mueren, menos pobres, menos pobreza. Yo no puedo estar de acuerdo con eso en este tiempo, en este contexto, en este siglo, ¿verdad? Por lo tanto, ¿qué tengo que hacer? El objetivo es el mismo, ¿no? El objetivo es el mismo. Que la sobrepoblación es lo que está trayendo la pobreza. Pero como no puedo eliminar pobres, entonces lo que puedo hacer es esto:
evitar de que nazcan. Evitando que nazcan pobres, reduzco los problemas de pobreza. No puedo eliminarlos como antes, ¿no? Como antes de manera indirecta se planteaba. Lo que sí puedo hacer es evitar que los pobres nazcan. ¿Por qué? Porque los pobres se reproducen. Los pobres traen más pobres. Y si los pobres traen más pobres, entonces no, ese problema va a continuar, ese ciclo continúa. Por eso, ese objetivo se tiene que conseguir, pero de una forma más sutil, ¿no? Una forma más sutil. Yo no puedo decir, voy a evitar que nazcan los pobres, que los pobres se reproduzcan, sino que voy a decir, ¿qué te parece si planteamos políticas de control de natalidad? Su nombre lo dice, controla la natalidad, controla el ritmo de nacimiento de la población, controla la natalidad, ¿verdad? Esas políticas de control de natalidad es la que tú llamas planificación familiar, educación sexual, el uso de métodos anticonceptivos. Eso es políticas de control de natalidad, ¿no? Como yo no puedo evitar que los pobres se relacionen, que tengan, que se casen, que convivan y después se reproduzcan, yo no puedo hacer eso, pero sí le puedo decir, mira, ¿es correcto que tú traigas un hijo al mundo a morir de hambre? ¿A pasar miseria? ¿A no tener un techo con el que cubrirse de la intemperie? ¿A no tener un vestido, una educación, una salud de calidad? ¿Es correcto que tú traigas un hijo al mundo en esas condiciones? Cuando no puedes ni siquiera satisfacer tus propias necesidades materiales, económicas, ¿es justo que tú traigas un hijo al mundo en esas condiciones? Claro. Y la respuesta para todos va a ser esa, pues no. No es correcto. Eso no es correcto. Como yo no puedo evitar que tú tengas relaciones o que tengas tu pareja, pues siquiera digo, mira, protégete, cuídate. Cuando ya más adelante tengas condiciones materiales, puedes traer un hijo al mundo. Es lo más inteligente, es lo adecuado, es lo razonable. Y por eso en la década de los 90 en el Perú se planteó las políticas de control de natalidad durante el gobierno de Fujimori. Métodos de control de natalidad que llevó educación sexual pues a los colegios, que como ustedes decían, ¿no? Era todo un tabú, ¿no? Nuestros padres en ese momento, cuando venían los doctores, las licenciadas a darnos pues educación sexual de aula por aula, o sea que los padres pues ruborizados, molestos, incómodos, ¿cómo es posible, no? Y se piensa eso, ¿no? Que el acceder de repente a esa información es como darte la libertad para que tú cometas ciertos actos, ¿no? Que no están acorde a tu edad, ¿no? Pero eso es parte de la cultura, ¿no? Es parte de la información, de lo que uno debe saber, lo que uno debe conocer, ¿verdad? Si eso hasta hoy se mantiene, porque valgan verdad en nuestra población, nuestra sociedad es bastante conservadora, para un padre de familia es bastante complicado, ¿no? Pero es mejor la información de un padre de familia que puede llevarte a un especialista que de la calle, que de internet, que de Wikipedia o que de X lugares, ¿no? Una información que puede ser deformada, limitada, inclusive desinforma en vez de informar, ¿no? Entonces, eso es, ¿no? Hoy en día. Se plantean las políticas de control de natalidad, pero siquiera a la población de la ciudad le dicen, ¿sabes qué? Estos son los métodos anticonceptivos, ve tú si los usas o no. Pero eso no pasó en las zonas rurales, y tú lo sabes. ¿Qué dice la Comisión de la Verdad? Que hubo esterilizaciones forzadas. Así nieguen lo que ha sucedido históricamente, lo que ha pasado en los 90, y que las campañas últimas digan, no, ha sido una política médica, no, ha sido decisión de un médico, ¿no? Ha sido de un médico X, ¿no? Y eso pasó en muchos distritos, en muchos anexos, en muchos centros poblados del Perú, claro, por casualidad, ¿no? Porque las esterilizaciones forzadas fueron parte de esta política de control de natalidad, ¿no? Es una realidad, es una realidad.
tuvo que haber órdenes al respecto para hacer ello. Claro que sí, el médico no se manda por sí solo, ¿no? Pero claro, la cuerda siempre se rompe por el lado más débil, ¿no? Entonces, eso es, ¿no? Y es que dicen, sí, ¿por qué? ¿Por qué se quiere controlar la natalidad? Es que no te das cuenta que la gente más pobre es la que más se reproduce. Mira la gente del campo. 10 hijos, 9 hijos, 11 hijos. Como ellos son más conservadores, no van a entender. Apliquemos políticas de esterilización. Las mujeres no tenían ni razón de por qué iban al consultorio médico. Salían ya habiendo sido esterilizados sin consentimiento alguno. Como si un ser humano no tendría la decisión propia como la que se ha tomado en ese momento, ¿no? Se dio, es que dice, ¿no? Los pobres se reproducen, como son pobres, carecen de todo, de vivienda, carecen de alimentación, de educación, están descontentos, todo lo reclaman, hay huelgas, hay protestas, hay marchas, genera inestabilidad y eso no conviene, ¿no? Y ese es el detalle, ¿no? Ese es el detalle de las políticas de control de natalidad, ¿ya? Ahora, hay un detalle. Exacto. Generalizaron creyendo de que no pueden entender. Exacto. La sociedad, como te repito, es conservadora, pero es parte de un proceso que uno tiene que ir pasando, pues, ¿no? So pretexto de que no pueden entender, yo no puedo tratarlos como si no fueran seres humanos, ¿verdad? Porque hay un derecho de Estado y ese derecho de Estado es para todos, ¿no? Entonces, las políticas de control de natalidad. Y no solamente eso, ¿no? Mira, ¿a raíz de dónde empieza todo? O sea, las políticas de control de natalidad son una medicina a la enfermedad. La enfermedad es la pobreza. Las políticas son una medicina, ¿sí o no? ¿A qué me refiero? A que cuál es la raíz de todo. No es la política solamente, no es que la política viene en el aire así abstracto, ¿no? Sino es producto de algo. Y no solamente eso, continuamos también. En ese sentido, como decías, hoy en día la mujer tiene otra perspectiva, ¿no? Ahora hay una mayor educación, me decían también ahí en el chat, ¿no? Pero tiene otra perspectiva, ¿eso también viene por azar? No. Recordemos que generaciones anteriores, antes de los 90, antes de los 70, antes de los 40, el varón y la mujer tenían roles, ¿no? O sea, los roles en la sociedad conservadora dependía del género, ¿no? O sea, el varón era el llamado al sustento del hogar y la mujer a actividades domésticas, a la reproducción, al cuidado y a la formación de los hijos, ¿verdad? Cada uno tenía su rol, ¿no? Claro, claro que sí, Cami. Hoy en día podríamos llamarlo discriminación, ¿no? Pero eso es parte del proceso de una sociedad, ¿no? ¿No? Es parte de la sociedad, claro que nuestra sociedad es muy, muy conservadora, ¿no? Pero es que también va por la ideología que nosotros manejamos, ¿no? Porque en todos los niveles ideológicos se dice pues que el varón es el que tiene el control, el jefe del hogar, ¿sí o no? Claro. Entonces, ¿qué sucede? El varón era el que traía el dinero a casa, pero producto de la calidad de vida, nuevamente, la pobreza, ya no se puede dar esa situación. O sea, el nivel de pobreza es tanta que lo que trae el varón a casa ya no es suficiente. Por eso, por una necesidad, la mujer tiene que salir a trabajar. ¿Para qué? Ambos compartan esos gastos, esos pagos, para darle una mejor oportunidad o una mejor calidad de vida a la familia, a los hijos. O sea, ese vínculo se rompe producto de una necesidad también. Esos papeles se rompen, ¿no? Producto de una necesidad, la pobreza. Lo que trae el varón no es suficiente, no es lo que se quiere, entonces sumemos el trabajo de la mujer. O sea, la mujer trabaja y rompe con ese rol, ¿no? Por una cuestión económica nuevamente. Y esa mujer puede tener trabajos a nivel laboral, puede ser una ocupación, puede ser el comercio, ¿verdad? Puede ser servicio en el hogar, ¿no? Pero
ya no solamente eso, ¿no? Y ahí empieza nuevamente la necesidad. ¿Cómo buscar que la mujer tenga mejores oportunidades si no estudia? Ah, entonces eso también implica nivel de educación, nivel de formación. Y ahora la perspectiva de la mujer cambia, pues no es la de antes, ¿no? ¿Cuál es tu objetivo? Ah, yo, antes, ¿no? Casarme de blanco, tener mis hijos, mi casa, mi esposo, mi casa llena de hijos, ¿no? Esa era una perspectiva, ¿no? Ahora, ¿cuál es tu perspectiva? En la actualidad, ah, yo quiero ser contadora pública, ah, yo quiero ser catedrática en tal universidad, yo quiero ser abogado, ¿no? Abogada. Esa perspectiva cambia, ¿no? Pero ¿por qué quieres esa profesión? ¿Por qué quieres una profesión? Porque eres un amante de la ciencia, ¿no? Eres intelectual, te gusta simplemente porque es un gusto, un agrado leer, o tú buscas una profesión para mejorar tu calidad de vida, siendo honestos. Se nos ha indicado que la educación es el camino para mejorar nuestra calidad de vida, ¿no? O sea, el objetivo es no amor a la ciencia, el objetivo es la cuestión económica, ¿sí o no? Y creo que eso predomina pues en la mayoría, ¿no? Mejorar siempre nuestra calidad de vida, la nuestra y la de los nuestros también, la de nuestra familia, ¿verdad? Por eso, pero para la educación implica más tiempo, pues, o sea, ya la mujer no se puede casar a los 18 años y a los 19 puede tener hijos, ¿no? Sino como la mujer tiene una perspectiva, un año de academia, termina a los 16 años, un año de academia, 5 años de universidad, son 6 años, un año para la tesis y sustentación, ¿no? Pensando que se hace en un año, son 7 años, ¿verdad? Sus prácticas preprofesionales, 2 años más, ahí son 9 años, ¿no? 2 años de un idioma, ahí son 11 años, ¿verdad? Luego, para tener oportunidad de acceder a un mercado laboral, maestría, 2 años, son 13 años, ¿verdad? Después de 13 años, como que ya estás para poder tener estabilidad económica, ¿no? Estabilidad laboral y luego económica, a los 15 años. O sea, súmale 15 años más los 16 a los que has salido. 31 años. Y recuerda que para mantenerte en tu trabajo, mantenerte en tu puesto, seguir ascendiendo, aquí en el Perú todo es meritocrático. O sea, no es basta con lo que ya estudiaste. No dejamos de estudiar. Tenemos que estar actualizándonos, teniendo cursos, acumulando certificados, acumulando horas de estudio, de ponencias, diplomados, otra maestría, un doctorado, publicaciones. ¿Sí o no? No deja de estudiar. Y eso es tanto en el caso del varón como ahora también de la mujer. ¿Qué pasa con la vida de la familia? Pasa a un segundo plano. Porque hoy vemos madres primerizas de 30 años, madres primerizas de 34, 35 años, que tienen 2 hijos, que tienen hijo único, que antes no era común. De lo que antes las mamás eran madres a los 19 años, ahora son a los 30, 34, 35 años. ¿Y por qué no más de un hijo, más de 2 hijos? Porque te sigues capacitando, sigues estudiando y trabajas. Trabaja y capacitación a la vez. ¿En qué tiempo? Por eso es que en otros países, como no se ha podido manejar esto, hay países que tienen tasa de natalidad negativa. Aquí en el Perú todavía es de 17,4 por cada 1000, pero en otros países es negativo, ¿no? Hasta el punto de que el Estado ya se encarga de plantear políticas de natalidad, políticas natalistas, o sea, políticas que permitan el aumento de la tasa de natalidad. ¿Por qué? Porque las mujeres llegan a los 40 y recién se sienten en la mejor etapa, maduras psicológicamente, económicamente, laboralmente, profesionalmente, ¿no? Y recién empieza la mejor etapa de la mujer, dice, ¿no? Por eso es que la tasa de natalidad es baja, negativa en otros países, y el Estado ha tenido que procurar que, por ejemplo, las licencias por maternidad se extiendan de 3 meses a 6 meses o hasta un año. O sea, una madre en algunos países pasa todo el primer año con su hijo.
y su trabajo le paga, le da su remuneración normal. Y no solamente eso, también ahora se ha sumado al varón. El varón también forma parte de la licencia por paternidad. Por ejemplo, aquí en el Perú, el varón tiene de 4 a 5 días nada más, creo, ¿no? Cuando la esposa da luz, a la esposa le dan 3 meses y al varón 4 o 5 días, si no me equivoco, ¿no? En otros países son 6 meses y hasta un año también al varón, para que el primer año ambos pasen con el hijo, ¿no? Incentivando esa idea de la familia, ¿no? Algo que en otros lugares, pues, ha cambiado, ¿ya? Entonces, eso es lo que ha sucedido hoy en día, ¿está bien? Y eso es lo que está acá, que ya lo hemos mencionado, lo hemos explicado. Mayor participación de la mujer en el mercado laboral, mejora del nivel educativo de la población femenina, políticas de control de natalidad y mayor acceso a la información. Claro, si mi objetivo es primero desarrollarme profesionalmente, laboralmente, económicamente, pero tengo mi pareja, ¿no? Tengo mi pareja, mi compañero, mi esposo. Sin embargo, no quiero todavía tener hijos, ¿no? El varón puede decir, mi amor, vamos a tener un hijo, ¿no? Ya llevamos 3 años de repente de casado. No, porque tengo todavía que estabilizarme laboralmente, ¿no? O voy a buscar un ascenso, entonces necesito un tiempo todavía. ¿Te parece si lo conversamos el próximo año? ¿Verdad? ¿Está bien? Eso es lo que tenemos hoy en día, ¿ya? Y por eso es que las políticas de control de natalidad se van utilizando mientras que la mujer sigue desarrollando la parte educativa, la parte laboral, ¿no? Y esto tiene que ver también con la mujer, que es la tasa de fecundidad, ¿no? La tasa de natalidad ha disminuido, ¿por qué? Porque la tasa de fecundidad ha disminuido. ¿Qué es la tasa de fecundidad? Es el número de hijos por mujer. O sea, el número de hijos que tiene una mujer a lo largo de toda su vida, ¿no? Todas tienen tasa de fecundidad. Desde que empieza la menarquía, tenemos tasa de fecundidad. El promedio es desde los 15 años hasta los 49 años, ¿no? Hay tasa de fecundidad, solamente que, por ejemplo, en mi caso es 1, en tu caso es 0, ¿verdad? En el caso de mamá de repente es la tasa de fecundidad 3, pero de repente mamá es muy joven todavía es joven, y de repente cuando ingreses a la universidad te va a dar una sorpresa, un premio por ingresar a la universidad y te va a decir vas a tener un nuevo hermanito, ¿no? Todavía no ha culminado su fertilidad, su fecundidad. ¿Por qué? Porque hay un periodo más o menos de entre 30 y 34 años en el cual la mujer puede tener un hijo, ¿no? Por eso es su capacidad reproductiva en ese tiempo, ¿no? Como indica acá, la tasa de fecundidad es el promedio de hijos por mujer durante su periodo reproductivo, ¿ya? Hoy en día se ha estimado que la mujer busca tener 2,2 hijos, o sea, 2 o 3, a veces 2 y una que otra vez 3. Pero hoy en día, en estas últimas generaciones, se está viendo hijos únicos, ¿no? Antes tú preguntabas hijos únicos, no había. Ahora seguramente pregunto en el aula y hay varios hijos únicos, ¿verdad? Ahora las familias numéricamente son más pequeñas. Claro, y el INEGI dice porque la fecundidad, la fertilidad y la natalidad dependen exclusivamente de la población femenina, porque en realidad pues al final se decide en función a lo que necesita o requiere la mujer, ¿no? Y mira cómo ha descendido la fecundidad. En el caso de la mortalidad es el número de fallecimientos por cada 1000 en un periodo de un año. Y mira qué ha pasado con la mortalidad. Mira, ha disminuido. Antes la mortalidad era aproximadamente de 27 muertes por cada 1000 en un año y ahora es de 5 muertes por cada 1000 en un año. ¿Ha disminuido? Sí, porque hoy hay mayor posibilidad de acceder a servicios de salud. Antes no era así. Antes clínicas pocas y carísimas, no se podía acceder. Antes había un seguro, el IPS, el Instituto Peruano de Seguridad Social, y no cualquiera tenía un seguro en el IPS. Tenías que trabajar, tener un trabajo formal, permanente y encima básicamente inclusive del Estado. Entonces es difícil, ¿no? Ahora se accede a ello, a las vacunas, por ejemplo, tú has recibido una serie de vacunas, mayor acceso a la medicina, ¿no? Tú ya no has conocido enfermedades como la polio, el sarampión, por ejemplo,
la rubiola, ¿no? Otras enfermedades que ha habido, el bocio, las paperas. ¿Por qué? Porque tú vas, desde que naces, te vas sometiendo a una serie de vacunas. Hay mayor acceso a la medicina. Por ejemplo, las últimas generaciones, ¿no? El año pasado teníamos conocimiento de que había habido un grupo de vacunas contra la varicela. O sea, hay niños menores de 1 año y medio que han sido vacunados contra la varicela, enfermedad que tú has tenido. Y así pasa, ¿verdad? El cólera, claro está. Muy bien. Entonces, eso ha mejorado el acceso a los servicios de salud y a la medicina, ha generado que tengamos mayor esperanza de vida también. ¿Está bien? Y esto es la evolución, ¿no? Cómo ha descendido la natalidad y la mortalidad. Definitivamente lo que más ha descendido drásticamente es la natalidad, ¿no? Claro. Y esos son los lugares de la zona andina que tienen mayor natalidad y mortalidad a la vez. Nacen más y mueren más. Huancavelica, Ayacucho y Apurímac. La tasa de crecimiento. La tasa de crecimiento se refiere a cómo la población varía, cuál es el ritmo de variación de la población. Ojo, no vayas a pensar, profesora, tasa de crecimiento, ¿cómo crece la población? No, no necesariamente. La tasa de crecimiento mide la variación de la población a nivel cuantitativo, cómo la población varía, cuál es el ritmo de la variación de la población cuantitativamente hablando. ¿Por qué? Porque esa variación puede implicar aumento de la población, y si la población aumenta, ¿no? Es crecimiento. Pero también mide la disminución de la población, es decrecimiento. Mira, una cosa es aumento de la población y disminución de la población, pero mira, si la población aumenta en función al último periodo intercensal, se le dice tasa de crecimiento de saldo positivo. Por ejemplo, en el 2007 el Perú tuvo más de 28 millones de habitantes. En el 2017 se lanzó la información de que somos más de 31 millones de habitantes. ¿En cuánto aumentó la población? 28, 29, 30, 31, en casi 3 millones. ¿Aumentó o no aumentó la población según el último periodo intercensal? Sí. Cuando aumenta se llama saldo positivo. Pero si esa población hubiera disminuido, hubiera habido al 2017 menos de 28 millones, por ejemplo 27 millones, eso es saldo negativo. Saldo negativo. ¿Está bien? La tasa de crecimiento puede ser de dos tipos, chicos. Existe la tasa de crecimiento natural o vegetativo, que mide natalidad menos mortalidad. Por ejemplo, si la natalidad, acuérdate, era de 17 y la mortalidad era de 5, ¿cuánto sería mi tasa de crecimiento natural? Que solamente mide indicadores naturales como nacer y morir. 12. La población crece en 12 habitantes, ¿no? Pero la tasa de crecimiento real no solamente toma en cuenta la natalidad y la mortalidad, sino también el saldo migratorio. Porque en cualquier parte del Perú, por ejemplo, no hay solamente los que nacen en el Perú. Hay población que ha venido de Cuba, de China, acuérdate de Alemania, acuérdate de Colombia, de Venezuela. Entonces también hay que tomar en cuenta a la población migrante, ¿no? Los que migran serían los que se van, sería menos, los emigrantes, y los que ingresan, los que vienen, serían más, que serían los inmigrantes. Por ejemplo, si emigrantes tenemos 3 e inmigrantes tenemos 5, ¿cuánto sería nuestra tasa de crecimiento considerando esa natalidad y mortalidad? La tasa de crecimiento real o social sería de 14, ¿sí o no? Natalidad menos mortalidad, 12. Menos 3, 9. Más 5, 14. 14 es mi tasa de crecimiento real o social. ¿Ya? Entonces, hay dos tipos de tasa de crecimiento. Y mira, la tasa de crecimiento ha ido descendiendo. Cada vez aumentamos en menor cantidad. Antes aumentábamos en 50.000, ahora aumentamos en 25.000 más o menos. ¿Por qué? Porque antes teníamos una tasa de crecimiento que era de 2,8 y ahora tenemos una tasa de crecimiento que es de 1 nada más. Seguimos aumentando, sigue siendo el saldo positivo, pero la tasa de crecimiento está reduciéndose, ¿no? Y mira, estos de color amarillo son los lugares que tienen la tasa de crecimiento
mayor tasa de crecimiento, que es Arequipa, Ica y Madre de Dios, y los que tienen menor tasa de crecimiento son los de color azul, que es Huancavelica, Pasco y Puno. ¿Está bien? Listo, chicos. Eso es todo. Ya vamos a pasar rápidamente en estos minutitos a nuestro solucionario. ¿Se puede ver? ¿Se puede observar? Sí, ¿verdad? Listo. Vamos con nuestro solucionario. En el solucionario tenemos la primera pregunta, ¿no? Aquí dice, el indicador demográfico que hace referencia ¿a qué? Aquel indicador que se obtiene de la diferencia del índice de nacimiento y de función, o sea, natalidad menos mortalidad. ¿Cómo se llama? Tasa de crecimiento de tipo natural o vegetativo. ¿Ya? La respuesta es dadito, ¿sí? ¿Listo? Vamos con la número 2. Acá me dice, el promedio de niños que nacieron vivos por cada 1000 habitantes, nacidos vivos por cada 1000 en un año, en un territorio determinado, ¿cómo se llama? Se llama, efectivamente, se conoce como natalidad, ¿verdad? Natalidad. Muy bien. Número 3. Es un indicador que permite evaluar el nivel de concentración de la población. ¿Cuál es el indicador que mide el nivel de concentración de la población? A ver, habitantes por kilómetro cuadrado. ¿Cómo se llama? Población relativa o población, claro, densidad poblacional, ¿verdad? La respuesta ahí la tienes. Tómale fotito, avioncito. Vamos con la 4. Dice, Ángela rinde su examen de admisión de la Academia Duni, ¿no? Donde se ve que la población relativa en el 2017 es de 24,3 habitantes por kilómetro cuadrado, mientras que en el 40 era 5,5 por kilómetro cuadrado. Respecto a esto, indique cuáles son los enunciados correctos. Dicho indicador también se denomina densidad poblacional, claro. Habitantes por kilómetro cuadrado es densidad poblacional. Este indicador se obtiene de la diferencia entre la natalidad y mortalidad. No, ¿verdad? Eso es tasa de crecimiento natural. Se observa que en los últimos 77 años, te lo dije, tómenlo en cuenta, la población ha incrementado en 4 veces más. Claro que sí. Y presenta una tendencia creciente del número de habitantes por kilómetro cuadrado. Claro, mira, de lo que se tenía 5,5, 17, 22 y ahora 24, definitivamente que hay un crecimiento, ¿no? La respuesta es daditos, ¿sí? Tómale fotito. Vamos con la número 5. Según los datos del último censo, los indicadores demográficos han presentado variación. Entre los indicadores que han descendido podemos encontrar, ¿cuáles de estos 5 han descendido? Creo que lo sabemos, ¿no? Es la natalidad, la tasa de crecimiento y la tasa de mortalidad. Esos 3 han disminuido porque la población absoluta aumentó y la densidad demográfica ha aumentado también, ¿verdad? Sería 2, 3 y 4. Perfecto. Vamos con la siguiente pregunta, número 6. Observa este cuadro y de ello obtiene esta información. Verifica si los enunciados son correctos. San Bartolo presenta mayor cantidad de habitantes por kilómetro cuadrado, sí, 166,2. Punta Hermosa tiene mayor densidad poblacional que Santa María. Punta Hermosa tiene mayor densidad que Santa María, claro que sí. Aquí hay 132 y Santa María tiene 101. Santa María del Mar posee menor población absoluta. Población absoluta está acá. Efectivamente, 999 habitantes, ¿no? ¿Y la densidad poblacional de San Bartolo es mayor que la de Punta Hermosa? Claro que sí. San Bartolo tiene más que Punta Hermosa. Todas son correctas. La respuesta es casita. ¿Ya? Tómale fotito. Vamos con las 7. Aquí me indica, para hallar la tasa de crecimiento real o social, indique qué aspectos se necesita. La tasa de crecimiento real o social es natalidad menos mortalidad más y menos migraciones, ¿sí o no? Más inmigrantes menos emigrantes, ¿verdad? Emigrantes. La respuesta es casita, ¿sí? Tómale foto, vamos con la 8.
Nuevamente esta imagen. De esta imagen ve si estas proposiciones son correctas. ¿Cuáles? ¿Indica el retroceso de la tasa de crecimiento en los últimos censos? Sí. Mira, cómo la tasa de crecimiento ha decrecido, ha disminuido, ha retrocedido, ¿verdad? Eso es verdadero. ¿La tasa de crecimiento muestra relación inversa a la población total? Claro que sí. La tasa de crecimiento disminuye mientras que la población, mira, 17, 22, 28, 31 ahora, aumenta, ¿verdad? Verdadero. Entre el 61 y el 72, ¿hay un incremento de la población absoluta? Claro que sí. Antes había 10 millones y en el 70, 14 millones. Hay un incremento. Por lo tanto, tu respuesta es Barquito, ¿verdad? Todas son verdaderas. Bien, vamos con la penúltima. Y aquí me dice, respecto al último censo del 2017, ¿es correcto afirmar que presenta un incremento en la tasa de mortalidad? Recuerda que no. Pasó de 27 muertes por cada 1000 a 5 muertes. Una reducción de la tasa de fecundidad, sí. De tener 7 hijos a tener 2,2 hijos. Una disminución progresiva de la densidad poblacional, no. Pasó de 22 a 24, aumentó más bien. Un estancamiento de la población absoluta, no. La población está incrementando cada censo, ¿no? Por lo tanto, la respuesta es solo 2, la única correcta, ¿ya? Tómale foto. Y la última. En la última me habla de los censos que se han dado, ¿no? Y me dice, el censo de hecho de facto, ¿qué es? ¿Qué es el censo de hecho de facto? Lo dijimos. Es empadronar a la persona en el lugar donde se encuentre, sin tomar en cuenta su domicilio legal, solamente en el lugar donde se encuentre al momento del censo, ¿verdad? Por lo tanto, la respuesta sería dadito. Se empadronó a la población en el lugar que se encontraba el día del censo. Tómale fotito. Y eso es todo por hoy, chicos. Hasta aquí nos quedamos y nos vemos la próxima semana. Hasta luego, cuídense. Un abrazo a todos. Estudien, por favor, ¿ya? Cuídense también. Nos vemos. Hasta luego, Corby. Nos vemos.